Nico, ¿qué tenemos para nosotros? Contame. Dale, bueno, primero voy a retomar algo que está en el debate público, lo que fue noticia otra vez, la Unión Cívica Radical, en las noticias por una interna por peleas dentro del propio partido. Lo sabrás bien que en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, se crearon dos bloques, se mantiene el bloque de la Unión Cívica Radical que se venía desempeñando ya bajo la presidencia del cordobés Mario Negri, y ahora hay otro bloque, UCR Evolución, liderado por otro cordobés, Rodrigo de Loredo. Entonces, para esto hay en los medios todo el tiempo diciendo otra UCR, las internas de la UCR, pero acá el único partido con internas en la Argentina. Bueno, esa es la pregunta que vamos a tratar de responder viendo con un poco. El tema de hoy es faccionalismos en la política nacional y provincial. Primero vamos a definir la palabra facción: bando de gente que se separa de un grupo por no estar de acuerdo con sus ideas y se opone a ellas. Bueno, a eso vamos a referirnos un poco con faccionalismo. Nos podemos remontar a la época de la Confederación Argentina, cuando había enfrentamientos entre los propios federales, los federales rosistas de Buenos Aires y los federales del litoral. En ese momento el motivo era la cuestión de la aduana de Buenos Aires y bueno, repartir lo que entraba por ahí. Después, un poco más adelante ya podemos ver conflictos internos en lo que se denominó enfrentamientos internos entre Julio Argentino Roca y Juárez Selman, que era su cuñado, pero a pesar de ello quiso desplazarlo del poder. Entonces se dieron una serie por parte de Ale y compañía de la Unión Cívica, y bueno, su vicepresidente Pellegrini que respondía a Roca y Roca Selman. Más adelante hay Peña accede a la democratización, a las elecciones libres, que era un reclamo ya histórico de la Unión Cívica Radical, en contra de lo que pretendía el espacio de Roca, que quería seguir con el fraude. Entonces, bueno, ya finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, estamos viendo que los conflictos internos en los espacios políticos argentinos ya empiezan a darse, y de manera bastante contundente. Estamos hablando de un presidente que tiene que renunciar y después de una reforma electoral que permitió el sufragio libre, ¿no? Bueno, después en este periodo se funda el Partido Socialista, que empieza también a tener muchas decisiones posteriormente, el Partido Socialista Democrático y el Partido Socialista, y el Partido Socialista Argentino, eso en la década del 60, y después en la década del 70 se vuelven a dividir entre el Partido Socialista de los Trabajadores y Partido Socialista Popular. El Partido Socialista, vos lo sabés bien, Martín, es uno de los partidos más antiguos que existe en el país. Bueno, después, a comienzos del siglo XX también tenemos los primeros conflictos internos de la Unión Cívica Radical entre irigoyenistas y antipersonalistas. Te corrijo ahí, antes que eso hubo una primera interna del radicalismo entre el mismo Irigoyen y el que fundó el partido, el tío Leandro Alem. Si bien ellos no había gobierno y todavía no había partido, pero hubo una división de ideas ahí donde, bueno, Alem era más partidario a la revolución, ¿no? A la revolución en todo sentido, y como que Irigoyen era más cauto, y bueno, hizo frenar el primer intento de revolución, donde bueno termina suicidándose después Alem.
No, sin dudas. Pero Como inicio de interna, digamos, ya Claro. desde un comienzo ya pero esto fue dentro del propio partido. Las internas que se empiezan a dar en la década del 20 generan la fractura de la Unión Cívica Radical entre... Bueno, ahí sale donde que se rompa y no se doble. Exactamente, eso está en el testamento político de Leandro Alem también. Bueno, posteriormente la Unión Cívica Radical en la década del 50 va a sufrir otra ruptura entre Unión Cívica Radical Intransigente y Unión Cívica Radical del Pueblo. Bueno, ahora nos toca hablar de el peronismo. ¿El peronismo tuvo y tiene internas? No, vale. Pero claro que sí. Solamente que no está instalado en el imaginario colectivo decir, estos son los internistas, no son los radicales. Bueno, los conflictos internos del peronismo podemos remontarlos desde el 60 con Bandor y el peronismo sin Perón, cuando Perón estaba exiliado. Después, en los 70, la ruptura con los montoneros. En Misiones, imagínate, en la década del 70 hubo 3 expresiones peronistas: el Partido Justicialista, el Partido Auténtico y el Partido Tercera Posición. Mirá si no van a ser faccionalistas o internistas los compañeros. Bueno, después en los 90 vemos otra ruptura, la creación del Frepaso con Chacho Álvarez. En el 2003, en las elecciones, hay 3 fórmulas justicialistas. Y hoy actualmente estamos viviendo una de las más ferozas internas que tiene el peronismo, entre la cámpora y el sector que rodea a Cristina Kirchner, en contra del sector que rodea a Alberto Fernández, lo que se denomina el peronismo territorial. ¿Cómo se compone este peronismo territorial? La CGT, los movimientos sociales y los gobernadores de la provincia. ¿Qué pasa? Encima tener los peronistas republicanos que están queriendo, que en realidad el otro día tuve una discusión que capaz que vos me la podés, no sé, una discusión, pero me entró en la duda, ¿no? Sí. Que bueno, hablaban justamente unos peronistas que bueno, el peronista no puede ser republicano. Y el peronismo nació, se puede ver en los discursos de Perón en la década del 40 como anticomunista, y vemos en la década del 70 que hay peronistas que reivindican la patria socialista, así que se puede decir que el peronismo es una avenida muy ancha donde se abriga a cualquiera que quiera aportar a la causa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los radicales tienen las elecciones internas como un mecanismo para dirimir estos enfrentamientos de facciones, de bandos, de grupos. ¿Cómo lo hace el peronismo? En la calle, a través de movilizaciones. Y para esto voy a remontarme a 2 momentos históricos. En los años 70, 1974, en el acto del Día del Trabajador, cuando vuelve Perón, encontramos una plaza dividida entre el peronismo de izquierda, los montoneros, la JP, con el resto del arco del peronismo. Y acá me gustaría citar textualmente lo que dice Perón cuando los echa. Dice: a través de estos 20 años, las organizaciones sindicales se han mantenido inconmovibles, y hoy resulta que algunos imberbes pretenden tener más méritos que los que lucharon durante 20 años. Picante la interna que tuvieron. Recordemos que un poquito de tiempo atrás se produjo la masacre de Seiza, donde a los tiros se enfrentaron estas 2 facciones del peronismo. Y hoy en día podemos ver una continuidad en cómo se manifiestan las internas del peronismo, ¿no? En la calle. Podemos recordar el acto del 17 y 18 de octubre. El acto del 17 de octubre, todos sabemos que es el Día de la Lealtad, ese día que era domingo, si no me equivoco, un acto organizado por la Cámpora. El día lunes 18, otro acto organizado por la CGT y movimientos sociales, donde el único orador es Alberto Fernández. Después tenemos otro acto que se convoca post-elecciones, post-derrota de las elecciones legislativas que tuvimos, donde también se vio en la calle claramente la interna que tiene el gobierno hoy en día, que es todo el albertismo, si se quiere, ¿no? La CGT, los movimientos sociales, el movimiento Evita principalmente, y los gobernadores acompañando. Una vez que terminó de hablar Alberto Fernández, llega la Cámpora a la plaza, mostrando obviamente
una disconformidad, si se quiere, con esa movilización que para qué fue. Ellos decían en nombre de la producción y el trabajo, pero en realidad era en pos de un acuerdo con el FMI. Ahora tuvimos una última movilización realizada el Día de los Derechos Humanos, donde la vicepresidenta invitó a Lula da Silva, a Mujica, expresidentes de Brasil y Uruguay respectivamente, donde se le plantó a Alberto y le dijo: nosotros no queremos acuerdo con el fondo. Entonces, creo que esta recorrida por la historia nos mostró que efectivamente los radicales no son los únicos internistas. Hasta incluso el PRO, en plenas elecciones, post-paso, Macri se junta con Milei, rival directo del PRO de Ciudad de Buenos Aires, donde fue el mismo jefe de gobierno, y está Horacio Rodríguez Larreta, a, si se quiere, bancar a Milei diciendo: yo pienso lo mismo que él. Polémico, picante, en plenas elecciones, está todo muy parejo, si bien el PRO y Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires suele ganar por un amplio margen. Se definía mucho tanto en lo nacional, en la Cámara Baja, y tenemos al expresidente Mauricio Macri, uno de los fundadores del PRO, apoyando a alguien de otro partido en plenas elecciones. Entonces, podemos ver que tanto en el siglo XIX, en el siglo XX, e incluso hoy en día en los nuevos partidos, existe un faccionalismo, existen enfrentamientos internos bastante fuertes, bastante jodidos, pero bueno, no está instalado en el imaginario popular. Claro, el problema es cómo se dirimen, ¿no? Lastimosamente en la UCR, como se va a la interna, donde hay votación, generalmente hay un ganador y un perdedor, que se nota, ¿no? Porque se da a través del resultado, a través de los números, y bueno, y queda en el inconsciente, ¿no? Esa división, por más que después el que pierda acompañe, ¿no? En el caso de Gustavo González ahora con Martín, ¿no? Perdió en las elecciones internas y si bien perdió en las PASO en general, dentro del radicalismo terminó acompañando a Martín después, terminó mostrando su acompañamiento. Hay que ver si fue total o minimizado, pero por lo menos lo que se vio en la foto fue un acompañamiento. Lo que suele pasar mucho en el radicalismo es que el que pierde no termina medio pichado y no quiere medio acompañar. En cambio, en el peronismo no existe esa cuestión tanto de interna de votación, sino es como la interna que vos estás explicando, más una interna en la calle. En la calle, y no hay la cuestión de los resultados que ellos definen, ¿no? Los lugares de poder definen de otra manera, ¿no? El que por ahí movilizó más en la calle, o el que se supone que está más arriba en las encuestas, o el que tiene la virome más grande, es el que por ahí termina definiendo. Claro, exactamente. Cada espacio tiene su forma de dirimir sus conflictos internos. Para ir cerrando ya, me gustaría retomar con lo que empecé sobre la ruptura del bloque radical. Ya hubo un conflicto previo que fue en las elecciones de autoridades nacionales de la Juventud Radical, donde hubo incluso empujones, encontronazos entre ambos sectores, pero bueno, se terminó imponiendo la causa nacional, que es un nuevo espacio dentro del radicalismo juvenil, y bueno, la nueva presidenta de la Juventud Radical es Valeria Pavón Correntina, ¿no? Entonces estamos viendo que hay un conflicto importante entre dos sectores de la UCR. ¿Y por qué es importante esto? Porque la UCR hoy volvió a ser un partido con mucha relevancia a nivel nacional, un actor político potente, y esto es todo en miras a 2023. Ya hablamos un poco, bueno, de la cuestión del gobierno nacional y del partido oficialista. Ahora vamos a hablar un poco de Juntos por el Cambio. ¿Y por qué influye esto? Porque desde el sector de Gerardo Morales hay acusaciones al sector de Evolución, liderado por los Todos, Jacobiti y el Cotino Siglia, diciendo que esta ruptura se da para favorecer a Larreta en esta carrera presidencial al 2023. Y que bueno, que la ruptura se da por esto y que tiene una actitud antidemocrática por no aceptar la decisión de la mayoría. Desde el lado de Evolución se plantea que es inadmisible que Negri siga siendo presidente, siendo que perdió la interna en Córdoba, perdió las PASO frente a De Loredo, y que tienen que permitir la renovación en los referentes radicales
vamos a ver qué es cierto hay en las declaraciones políticas de ambos sectores, ¿no? Bueno, primero el argumento principal de evolución que plantea, que no se permite la renovación. Los diputados que apoyan a Negri son gente que ganó en la mayoría de sus provincias, en Misiones, Arjol, Jujuy, Corrientes, Mendoza, Santa Cruz, Santa Fe, etcétera. Entonces realmente estamos viendo que no hay un acatamiento de lo que decide la mayoría, que también son todos cuadros nuevos en sus provincias que salieron victoriosos. Ahora, a ver, el caso de Negri es bastante polémico, ya que tiene actitudes que se puede decir que lesionan al radicalismo. En 2019, en las elecciones a gobernador de Córdoba, él se enfrenta con entonces intendente Mestre, y el radicalismo va dividido a las elecciones provinciales, haciendo que no solo no se llegue a la gobernación, sino que también se pierda la capital de Córdoba. Negri está desde el 93, este es su 6º mandato como diputado nacional, y desde el 2013 es presidente del bloque. Es decir, que para el radicalismo, que la alternancia es un valor democrático muy importante, no lo estamos viendo en la práctica por parte de uno de sus referentes. Entonces, bueno, vamos a ver a quién le da la razón el tiempo, cómo se dirime este 17 de las elecciones de las autoridades y cómo se empieza a configurar el panorama para el 23. Y ahora sí cierro con esto, con 2 preguntas. En Misiones, ¿hay faccionalismos? Y acá 2 cuestiones. En Juntos por el Cambio, ¿por qué no se conforma un bloque en la legislatura, en la Cámara de Representantes? Para la audiencia y, ¿por qué no?, para charlarlo en el siguiente programa. Y después en el partido oficialista, en el Frente Renovador, ¿hay internas? Yo creo que algo que nos puede iluminar fue el conflicto que sucedió en El Dorado con la CEL, con la Cooperativa de Energía y Agua, donde intendentes de municipios aledaños al Dorado, 9 de Julio, Santiago de Liniers y Delicia, hicieron una alianza con la lista opositora al oficialismo de allá. Entonces, bueno, quiero dejarla picando ahí para el próximo programa, o para si algún oyente le gustaría devolvernos algún comentario y demás. Tenemos nuestras redes sociales con el Diario del Lunes en Instagram. Y nada, muchísimas gracias por el espacio, Martín. Bueno, gracias, Nico. La verdad que nos hubiese gustado seguir hablando, pero bueno,